Bien, señores, la verdad que hay una gran parte de la población que no han podido entender eh, la importancia que tiene para el bienestar de nosotros los pobres dominicanos esa sentencia de la jueza mandando a esos generales activos, a los generales o a los militares activos, mandándolo a una cárcel sin privilegio, a la cárcel legal de todo el que está sometido por haber cometido un delito, a la cárcel legal. Ustedes no se imaginan, nosotros no logramos imaginarnos lo que significa eso, el mensaje que manda eso y la inmensidad de variables favorable a la República Dominicana, a la gente decente, lo que ha significado romper con ese mito y con esa mala costumbre y con esa discriminación de acomodar a los militares sometidos a hechos punibles con ciertos vestigios de posibilidades de ser culpable de los hechos que se le imputan. La verdad que eso es como para celebrarlo. No para celebrarlo por lo que, como alegrándonos de lo que le pasó, de en el lío, en el tollo en que se metieron esos militares y la pastora y su hijo. No, mi intención no es alegrarme del fracaso del otro. Esa no es la intención de este tema que yo estoy tocando ahora. No, jamás. Yo no me alegro del fracaso del otro. No me alegro de eso. Ahora sí, entiendo y comprendo, y sería bueno que ustedes dieran a compartir a este espacio, de que para la República Dominicana, para el adesentamiento de un sector que se creía intocable, el sector militar, que hoy se ha marcado un hito en la historia de la República Dominicana en el entendido de que no hay vaca sagrada y que solamente hay un sistema penitenciario para todo aquel que cometa un delito, militar activo o no activo, civil, no importa la extracción social del civil. Hay una sola estructura legal en el organigrama del Estado Dominicano que se llama la Dirección Nacional de Prisiones. Ese es el mandato que se le ha dado a los que se han creído por años que tienen que ser privilegiados como son los militares. No, aquí somos todos iguales cuando hay indicios de culpabilidad en un delito. Todos somos iguales.
Pero con eso se para, con eso se detiene a su mínima expresión, por no decir de que se va a borrar para siempre, porque nada donde intervienen seres humanos podemos estar seguros de que desaparecerán las indecencias y personas que siempre van a querer cogerse lo ajeno. No pretendemos, porque no podemos ser ilusos, no pretendemos de borrar para siempre donde intervienen seres humanos en cosas indecentes. Pero sí, por lo menos, ya se ha marcado una jurisprudencia de que lo que se creían intocable y que podían hacerse multimillonarios ganando centavos, y lo que se creían que no tenían, que tenían un muro de contención que impedía llegar hacia ellos e interrogarlo, investigarlo en torno a riquezas que nunca pueden justificar. Lo que se creían intocable en ese sentido, muchos militares, hoy se ha quedado borrado eso de ahí. Y eso significa mucho para los pobres, para los infelices, para el bienestar de los agroproductores, de los ganaderos, de los productores en sentido general. Esto deja mucho que decir, sumamente importante para la seguridad ciudadana. Para que le llegue el agua potable a los pobres, a los infelices. Más del 50% de los hogares no les llega el agua potable en la República Dominicana, con un alto porcentaje de letrinas aún todavía en esta época en la República Dominicana. Un alto porcentaje de letrinas todavía. Piso de tierra. Un alto porcentaje de personas que se mueren por no tener con qué comprar un Alka-Seltzer, un Mejorar, por no tener con qué ir a chequearse en un médico cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los civiles que procuran cargos públicos para quedarse con los recursos del bienestar de la ciudadanía, pero no es menos cierto que un alto porcentaje de los cuartos de los pobres, de los infelices, se quedaba en el bolsillo de los militares. En su sano juicio, es imposible, dígamelo a mí que he ocupado cargos públicos, con decencia, es imposible que una persona esperando 30 días para cobrar un sueldo, no importa el tamaño ni el monto del sueldo, es sumamente imposible que usted pueda hacerse multimillonario con un sueldo de miseria y de hambre, como son los sueldos de los militares.
Esto es imposible. Y nos lo estrujan. En nuestra propia cara nos lo estrujan. Militares de alto y de mediano y de bajo rango exhibiendo villas con ese, fincas, jipetas, varias mujeres, tragos de alta categoría, con un bienestar fuera del promedio de los dominicanos, de gente que han guayado la yuca para hacerse profesional, con 30 y 40 años, trabajando honestamente, y no pueden tener una casa como la que tienen muchos militares, donde guardan a sus perros. Solamente en paneles solares, míralo ahí, solamente en paneles solares tienen millones de pesos. Y yo conozco profesionales de 30 y 40 años guayando la yuca, graduados, que no pueden tener una casucha de madera. Mire qué casón. ¿Cómo es posible eso en esta sociedad? ¿Cómo hay gente decente, gente seria? ¿Cómo es posible que haya gente religioso, gente que son ejemplos en la sociedad, que apoyan una perversidad de esa naturaleza, por Dios? Pero eso está lleno de generales, multimillonarios, con villas en Jarabacoa, en Constanza, en Bávaro. ¿Cómo es posible eso, señores? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacen? Porque nadie se atrevía a juzgarlo como delincuentes, aún estando activos. Nadie. Es ahí la grandeza de esa decisión de esa jueza que escuchó a esas magistradas, Miriam Germán, Jenny Benedice y Camacho. Gracias a ello se ha marcado en la República Dominicana un antes y un después. La magnitud de esa sentencia de esa jueza, lo que eso marca en la historia de la República Dominicana, que se va a traducir en un bienestar para los pobres, para los infelices, para el aparato productivo del país, no tiene alcance para uno pensar la magnitud de ese mensaje hacia el pueblo dominicano, hacia el pueblo bueno y tranquilo, el pueblo dominicano. Conciencia, pueblo dominicano, sobre esa decisión y sobre esa actitud de esos procuradores adjuntos que se fajaron para romper esa costumbre, ese mito de que los militares activos tenían que ir a una suite, a una famosa cárcel que ellos han inventado, pero que no existe en la Constitución de la República Dominicana, ni que una cárcel privilegiada para militares. No importa la magnitud del delito. Se rompió eso. Oiga, se rompió eso. Y eso se traduce en que los cuartos del pueblo pueden por lo menos alcanzar algo. No se van a desviar para asuntos personales, sino que en ese ámbito militar, policía militar,
son muchas las cosas. Es mucho el dinero que ahí se pierde. Es mucho el dinero que va a parar a los bolsillos de militares que no pueden demostrar y que a partir de ahora están sujetos a ser llamados sin importar el rango. A partir de ahora son sujetos a que se les llame y a que expliquen y a exigirle y esto y aquello y lo otro. Eso pasará a la historia de la República Dominicana. Nosotros no llegamos a dimensionar ni mínimamente el aporte que eso ha tenido para que se maneje de una forma pulcra y honesta los cuartos del pueblo, los cuartos de los infelices. Qué bien, ese es el mensaje de este espacio de Adelso Mieses Comenta. Dejárselo. Súbalo, señor director. Distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes. No hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene. Su único límite, reiteramos, que es la Constitución y las leyes. ¿Por qué no fue enviada a operaciones especiales, siendo militares, magistrada? Tratándose de un mayor general. Porque eso crea un privilegio irritante y no es posible. La Constitución no lo permite. Se ha hablado de presión social para dictar esta sentencia. Miren, aquí las cosas graves, un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos. Ese es un hecho grave en este caso, y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro. El dinero del erario debe ser utilizado correctamente, y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por su conducta. ¿Qué pasará con los demás mencionados durante las declaraciones de Girón? ¿Qué pasará con estos mencionados? El Ministerio Público ha dicho, y lo reitera en esta ocasión, que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército. Ahí está, entra aquí, ahí está. Todo el que se coja los cuartos ajenos, dicen ellos, no están siguiendo en eso, ¿Cuánto le agradecemos a esos muchachos, Dios mío? Fuera de politiquería, lo que estamos hablando aquí es que todo el que se coge el dinero ajeno, todo el que no puede explicar, no sacaron todos esos bienes después que le dieron un cargo público, tienen que ir allá. Todo, no importa el partido que sea. Fíjense que esos procuradores son de los gobiernos pasados, y la jueza son de los gobiernos pasados, esos procuradores y la jueza, o sea que no fueron puestos por este gobierno y están actuando conforme a la ley, al mandato y a la exigencia de la ciudadanía. Así es, bienvenido sea todo el que se robe los cuartos del pueblo, todo el que no puede dar una explicación de dónde viene la cosa, a la chirola, aunque sea yo mismo, a la chirola. Así que piénsenlo bien, ahí están, en la chirola. Yo no me agrada. Mírala ahí, jovencita la jueza. Pero vea el currículo de esa jueza. Esa jueza tiene 16 años ahí, puesta por los gobiernos pasados. Y los procuradores también,
por los gobiernos pasados. O sea, que no hablen asuntos de política, ¿eh? Vamos a ver lo que dice Villa, señor director.